Aunque en origen el término griego liturgia significaba servicio en favor del pueblo, los primeros cristianos lo empleaban para referirse al sacrificio de Jesucristo. Esta denominación era común ya desde el siglo IV en todo el oriente griego, mientras que en Occidente se referían a los actos de culto con officium, sacrum ritum, ministerium, etc., términos que obviaban el carácter público y de participación comunitaria que sí se indica con la palabra liturgia. A medida que se iba extendiendo el cristianismo, la celebración de la Eucaristía fue incorporando poco a poco nuevos elementos: lecturas sagradas, oraciones e invocaciones diferenciadas según el tiempo y el lugar. Así fueron surgiendo las diversas maneras de celebración, los ritos. De modo que llamamos rito mozárabe, visigótico o hispano a la liturgia de la Iglesia Católica, que se consolidó en torno al siglo VI en el reino visigodo de Toledo y que se practicaba en la península hasta el siglo XI, tanto en territorio cristiano como musulmán, siendo una de sus principales características el tipo de canto que llamamos mozárabe. Se sabe poco sobre el origen y formación de la liturgia hispánica. Obviamente, ese origen debió tener relación con la temprana cristianización de Hispania. Tras la celebración del Concilio de Jerusalén, las comunidades cristianas comienzan a desarrollar cultos propios centrados en tres aspectos: la celebración del domingo en lugar del sábado judío, la conmemoración de la Última Cena en los ritos eucarísticos, la lectura de las Sagradas Escrituras, que poco a poco irían incorporando los libros del Nuevo Testamento. Aunque las relaciones entre judíos y cristianos en la península eran estrechas y tuvieran en origen prácticas litúrgicas comunes, la importancia del culto sinagogal en la liturgia cristiana es evidente, sobre todo en la salmodia, recitación de salmos, y en la lectio, lectura de la Biblia. La persecución desatada contra los cristianos por algunos emperadores romanos aceleró la separación entre las dos comunidades. Todas las liturgias cristianas de las distintas áreas del imperio tienen un sustrato común, más perceptible entre las occidentales, que se refleja en la evolución del recitativo y sobre todo en los responsorios, cantos salmódicos de origen judío que eran silábicos y que en estas tres liturgias se convierten en melodías muy melismáticas y adornadas debido a la presencia bizantina en la península. Con el reino visigodo de Toledo se consolida la unidad y especificidad de la Iglesia hispana aferrada a la tradición latina. En la inicial división entre católicos, la población hispano-romana, y arrianos, los visigodos, culminará durante el Tercer Concilio de Toledo con la conversión al catolicismo del rey Recaredo. La fijación y la riqueza de la liturgia hispánica se refleja en las actas conciliares y en los escritos de San Isidoro de Sevilla y en las reglas de los santos Martín y Fructuoso de Braga. Además, se incorpora definitivamente el sistema musical grecorromano y la organización de los distintos cantos se asume en los diversos misales, códices litúrgicos y reglas monásticas. Tras la conquista musulmana, la liturgia hispánica se mantiene tanto en los núcleos cristianos que quedan aislados al norte, como en las comunidades cristianas que permanecen bajo dominio musulmán. Sin embargo, las marcas pirenaicas vinculadas al ámbito carolingio adoptan modelos litúrgicos pregregorianos, con la implantación ya en el siglo IX del rito romano en muchas de sus iglesias. Por el contrario, Navarra y Asturias fundamentalmente mantienen la herencia visigoda como seña de identidad. La progresiva presión musulmana sobre la población cristiana provoca un movimiento migratorio hacia el norte y da lugar a nuevos asentamientos mozárabes en zona cristiana. A mediados del siglo XI, los reyes de Aragón y Castilla facilitan la entrada de monjes de la Regla de San Benito, se adhieren a las tesis reformistas de los papas Urbano II y Gregorio VII y se inicia la progresiva sustitución de la liturgia hispánica por la romana. La resistencia del clero local es grande, pero en el Concilio de Burgos de 1080, convocado por Alfonso VI de Castilla, se declara la abolición de la liturgia hispánica y su sustitución por la romana.
Tras la conquista de Toledo, como la población mozárabe de la ciudad se negaba a abandonar el rito hispánico, se concedió permiso a 6 parroquias para conservar la antigua liturgia. En 1495, el cardenal Cisneros crea la capilla del Corpus Christi en la Catedral Toledana para conservar la antigua liturgia. Además, como cada parroquia celebraba la misa y los oficios de manera diferente, y la tradición oral que sustentaba el canto se iba perdiendo, mandó reconstruir los textos y un estudio de los recursos litúrgicos que culminó en la impresión de un nuevo misal y de un breviario. Los antiguos textos permitieron la reconstrucción aproximada de la liturgia tal y como era en época visigoda. Sin embargo, no se pudo hacer lo mismo con el canto. Aunque se conservan manuscritos de los siglos IX al XI con prácticamente todo el canto mozárabe o hispánico, están escritos en una notación neumática que no puede leerse. Solo 21 de los cantos conservados pueden leerse, al encontrarse transcritos en un manuscrito más tardío, del siglo XII. Ya en el siglo XX, y con motivo de adaptar el rito hispánico al Concilio Vaticano II, el cardenal de Toledo, don Marcelo, promueve la revisión del misal para restaurar la pureza primitiva de los textos y del orden de celebración. Tras 9 años de trabajo de una comisión de expertos, el primer volumen del nuevo misal hispano-mozárabe se presentó al Papa Juan Pablo II, quien presidió la Santa Misa en este rito el día de la Ascensión del Señor, convirtiéndose en el primer Papa que lo celebraba en Roma.